Ahora, oremos para iniciar. Señor, nosotros estamos aquí porque definitivamente lo que cantábamos es cierto. La salvación es del Señor. Nuestra alma está agradecida por lo que tú has hecho, porque todo el peso de tu ira cayó sobre Jesús. Y es por ese motivo que nosotros hoy estamos aquí sentados. Es por ese motivo que hoy nosotros nos podemos sentar como hermanos en esta obra que tú estás haciendo en medio de la comunidad, aquí en medio de Bogotá, en medio de Cedritos, para glorificar tu nombre. No estamos aquí por mérito alguno. No llegamos nosotros hasta aquí porque hayamos podido hacerlo o haya alguna capacidad en nosotros. Simplemente fue tu gracia que nos alcanzó. Gracias por haber puesto tu ira en Jesús. Porque por esto es que nosotros hemos recibido esta salvación. Permítenos hoy ser afianzados, afirmados en tu palabra, ser transformados en nuestros corazones a la imagen de Cristo. Trae salvación y trae convicción en medio de nosotros. Señor, sé tú con nosotros en este tiempo. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que todo lo que tú nos enseñes hoy lo podamos vivir, practicar en nuestras vidas para la gloria de tu nombre y hacerlo también con otros que necesitan de esa misma salvación a la cual tú nos has hecho participar. Que sea tu nombre glorificado, que seas tú, Espíritu Santo. Usa tu palabra. Usa tu palabra y enséñanos a Cristo. Déjanos ver esa bendita justicia que tú cumpliste en favor de nosotros cuando no lo merecíamos. Porque te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en Romanos en el capítulo 5. Quiero preguntarles antes, voy a tratar de sostenerme y de mantenerme aquí en este cuadro. Yo me muevo mucho, pero voy a hacer lo posible. Me lo pidieron y voy a ser fiel a eso. Va a ser un gran esfuerzo, pero lo voy a hacer. Quiero que nosotros meditemos en lo que estábamos cantando, las salvaciones del Señor. ¿Por qué las salvaciones del Señor? ¿Cómo es que nosotros llegamos hasta esa salvación? La canción dice que todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. ¿La ira de quién? De Dios. ¿Por qué tenemos una salvación? ¿Por qué hoy tú y yo estamos sentados aquí escuchando o prestos a escuchar la palabra de Dios, haciendo cosas espirituales que antes no hacíamos, esforzándonos por tratar de vivir vidas dignas que agraden al Señor? ¿Por qué esa salvación? Bueno, la semana pasada yo entiendo que estuvieron viendo la unidad que se mantiene en el cuerpo de Cristo. Y para que esta unidad se mantenga es porque hubo una salvación que Dios produjo en el hombre pecador, en el impío, para que así pudiera ser. Pero ¿qué implica que esta unidad se mantenga, se sostenga durante el transcurso del tiempo? El hecho de que Dios nos justificó. Mis hermanos, nosotros estamos sentados aquí por una obra que Dios hizo en nuestro favor. Y a veces el cristiano se cree merecedor de lo que tiene. Nos levantamos todos los días pensando que merecemos lo que tenemos.
Y se nos olvida el problema que teníamos, el pecado. Se nos olvida que la intención de estar aquí no fue de nosotros, fue del Señor, del mismo Dios que nosotros conocemos como creador, el mismo Dios que es juez, pero que también es salvador. Y para esto quiero que miremos una ilustración de alguien que nosotros hemos escuchado mencionar muchísimas veces, y es Martín Lutero. ¿Cuántos han escuchado de Martín Lutero? Hay una ilustración que me gustó muchísimo, que nos deja ver más o menos el tema que vamos a tratar hoy, y es: Martín Lutero era un monje agustiniano, pero él tenía un problema. Martín Lutero, antes de conocer al Señor, vivía angustiado. Y tiempo después, incluso él admitió que llegó a estar airado contra Dios. Se sentía impotente ante sus esfuerzos extremos para sentirse perdonado por un juez que demanda perfección en el cumplimiento de su ley. La perfección que Dios le demandaba no solo era con respecto a las obras, sino también en relación a sus intenciones y motivaciones. Así que por este motivo Lutero no encontraba paz. Lutero estaba angustiado y sin paz. Él no entendía cómo podía él presentarse de un Dios que es juez, que es creador, y vivir o poder vivir una vida que exaltara su nombre. Lutero no encontró paz para su alma hasta que comprendió. Esto es algo que es importante. Hasta que comprendió el significado de la frase: el justo por la fe vivirá. Y Lutero leía las escrituras. Lutero leía las escrituras, es decir, él conocía las escrituras. Eso está en Romanos 1:17. Ahora, cuando por la gracia de Dios Lutero entendió el significado de este versículo, cambió para siempre su entendimiento sobre la salvación y la naturaleza de Dios. Dos cosas ocurrieron con Lutero. Entendió la salvación y entendió la naturaleza de Dios. Y estas fueron palabras que él pronunció después de que esto ocurrió en su vida. Dice de esta manera: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto, yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Así que cuando Lutero habla de esto, nos dice que Lutero cambió y con él cambió para siempre el curso de la historia. ¿Por qué? Porque esto detonó la Reforma Protestante, que tenía como estandarte la doctrina de la justificación por la fe sola. Ese era el estandarte. Lutero comprendió que el argumento de Pablo era que Dios justifica al injusto de forma completa por fe y no por obras. De manera que la salvación se obtiene por la gracia de Dios y no por los intentos humanos. Cuando Lutero experimentó eso, para Lutero, Dios dejó de ser un Dios enojado, un Dios que estaba listo para enviar al infierno al imperfecto, y cambió esto a ser un Dios que proveyó una salvación por su gracia y por la fe en su Hijo Jesús. Él entendió la naturaleza de Dios. Mis hermanos, es necesario que nosotros conozcamos
que nosotros comprendamos de la misma manera que Lutero cómo es que el hombre que es injusto tiene esperanza de ser justificado y por quién es justificado. Por eso estamos nosotros sentados aquí hoy. Porque tal vez muchos de los que estamos sentados o de los que están sentados ahí luchan todavía con entender la salvación que se les ha entregado. Es más, luchan como Lutero por entender la naturaleza de Dios. Y a veces lo vemos como las películas nos muestran los dioses griegos, dioses que se pueden airar, dioses que se pueden desfogar en los hombres porque no se comportan bien. Y mis hermanos, yo creo que no hay nada mejor para el ser humano que tener paz. Y sobre todo, que esta paz sea con Dios. Como cuando Lutero encontró en un versículo, mas el justo por la fe vivirá. Eso cambió la vida de Lutero. Encontró paz. Yo creo que allí fue donde Lutero experimentó salvación por primera vez. No hay nada como tener paz con Dios, saber que Dios nos acepta y está con nosotros. Eso nos permite a nosotros vivir en cualquier circunstancia con esperanza y con gozo. Cuando nosotros estamos acá sentados, yo estaba analizando y pensando en la justificación. Y yo decía, nosotros entendemos la salvación. Pensaba, ¿será que entendemos la salvación? ¿Será que realmente entendemos el regalo que se nos fue entregado que nosotros no merecíamos? ¿Que ninguno de nosotros buscó? Y esto, al entenderlo, puede traer paz en el corazón del hombre. Una paz para con Dios. Ahora, permítame definir lo que es paz según el diccionario. Paz, según el diccionario, significa como situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Esto es un muy buen ideal. Es un muy buen ideal para nosotros alcanzar y conseguir, para trabajar, para esforzarnos. El hombre esforzándose por estar en paz con los demás y con él mismo. Y suena muy bien, suena acogedor, suena hermoso, pero las cosas no funcionan de esa manera, mis hermanos. La realidad es que el hombre, por su desobediencia, está en guerra contra Dios. Y esto creó una ruptura, un distanciamiento entre nuestra relación con Dios. Así que estábamos alejados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conseguimos nosotros tener esta paz con Dios? ¿Cómo entramos en una relación de amistad y aceptación con Él que nosotros no tenemos? ¿Cuántos recuerdan Génesis 3? Génesis 3 nos deja ver qué fue lo que ocurrió, por qué el hombre tiene un distanciamiento con Dios por causa del pecado. Cuando estaba leyendo Romanos, yo trataba de entender cómo Pablo explica o trata de usar una palabra o una expresión para darnos a entender a nosotros hoy día lo que es el pecado. Y él no encuentra otra expresión sino esta: pecaminosidad. ¿Cómo definimos el pecado? ¿Cómo definimos el estado en el cual el hombre se encuentra contra Dios? El problema del hombre por el cual nosotros hoy estamos aquí es moral. Ese es el problema del hombre. Por eso hoy Dios nos ha traído hasta aquí. Ahora, el problema es que el hombre se encuentra en esta situación tan complicada y Pablo nos deja ver en Romanos capítulo 3, en el verso 10 al 12, la manera como el hombre se encuentra frente a Dios. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aunque leemos esto que Pablo nos está mostrando, Pablo nos está revelando las características del hombre, que el hombre no busca
no entiende, el hombre no anhela en su corazón a Dios, esto no resuelve aún las preguntas que nosotros nos hicimos. ¿Cómo conseguimos tener paz con Dios? ¿Cómo entramos en relación de amistad y aceptación con Él? Este mismo verso, el verso 12 del capítulo 3 de Romanos, en la versión PDT dice de esta manera: todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Sin embargo, el hombre aún así se considera bueno. Porque tú les preguntas a las personas, ¿cómo tú te consideras? Y la persona te dice, bueno, yo soy bueno. Ok, déjame mirar el estándar a la luz de la escritura, porque eso no es lo que la escritura nos enseña. Nosotros estamos en una posición y Pablo nos dice, el Espíritu Santo por Pablo nos dice que nosotros todos hemos abandonado a Dios y es más, nos hicimos inútiles. No hay nadie que haga el bien ni uno solo. Y esto es un grave problema, mis hermanos, porque el ser humano, al estar en esta condición, no tiene ninguna opción delante de Dios. Estamos condenados. Entonces, la pregunta es, y no hemos mirado la descripción de cómo el pecado obra en nuestros corazones. ¿Cuál es la respuesta bíblica para esto? ¿Cuál es la respuesta para la solución o la solución para nosotros poder acercarnos, para poder entrar en una comunión, en una relación nuevamente con un Dios que es santo? La respuesta es la justificación por la fe. Y mis hermanos, la justificación por la fe es una de las doctrinas que descansa sobre la salvación que nosotros hemos recibido. Nosotros recibimos la salvación, pero hay muchos cristianos que, aunque la doctrina, la enseñanza está en las escrituras, no la entienden. No entienden cómo es que nosotros hemos sido justificados. ¿Cómo y quién nos justificó? Y es más, uno le pregunta a los hermanos, a los cristianos, mira mi hermano, ¿y tú de qué eres salvo? Del pecado. Espera un momento. ¿De qué tú eres salvo? Del pecado. Esa es la respuesta más común, pero no es la respuesta que la Biblia da. La vamos a mirar ahora. Así que esta es la doctrina que consideraremos en esta mañana. Y yo entiendo que es muy posible que algunos la hayan escuchado, la hayan oído, otros la han escuchado poco y otros ni siquiera la habían escuchado. Sin embargo, esta es una doctrina central, mis queridos hermanos, para nuestra salvación. Es tan importante porque en ella descansa la salvación del creyente, la salvación que tú y yo tenemos en Cristo, lo que hemos recibido, el regalo de la salvación. Así que esta doctrina es imperativa para el creyente. Es imperativa que el hombre, que el creyente renovado, nacido de nuevo, la crea, la entienda y la comprenda. Por eso es vital que nosotros podamos entenderla y miremos algunos principios básicos y elementales que estas doctrinas nos dejan ver. Lo que vamos a mirar hoy es los resultados de esta justificación. ¿Cómo se da la justificación para que nosotros podamos entrar en salvación con Dios? Pero permítame tratar de responder de manera sencilla antes de entrar a mirar qué es la justificación, el término. ¿Qué significa justificación para Dios bíblicamente? La justificación significa, es una declaración legal de parte de Dios de que somos justos ante Él. Noten, es una declaración legal ¿de quién? De parte de Dios de que somos justos ante Él. Es un acto puntual en el cual Dios, como creador y juez del mundo, tiene la capacidad y el poder para declararnos justos y dignos de estar en su presencia. Siendo la fe en Jesucristo el medio por el cual los creyentes son declarados inocentes. Es decir, en pocas palabras,
que la justificación no es un acto del hombre, ni siquiera la fe para creer en esa justificación. Es decir, que nosotros como hombres somos actores pasivos en este acto. Mira, mi hermano, tú que estás sentado ahí, tú no estás ahí porque tú hayas querido. Tú no hiciste nada para estar aquí. Fue el Espíritu de Dios el que obró en tu corazón para que hoy pudieras anhelar algo espiritual que antes aborrecías. Alguien explíqueme cómo funciona esa salvación. ¿Cómo tú hiciste para estar acá? ¿Cómo muchas de las personas que antes anhelaban el mundo, ahora están luchando en contra de esos deseos para desear buscar a Dios? O eso no es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que estamos haciendo hoy al sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes justifica Dios? A hombres impíos, dice Pablo. En Romanos 4, versículo del 4 al 5, Pablo dice de esta manera: ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y esto es hablando del acto que Dios tuvo con Abraham, porque eso está en el capítulo donde Pablo nos presenta cómo fue justificado Abraham en el Antiguo Testamento. Y Abraham, mis hermanos, es el modelo que nosotros debemos seguir hoy, porque Abraham no fue justificado por obras. Abraham fue justificado por creerle a Dios la promesa que Dios le hizo. Así que es por esto que Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 1 y 2, que son los textos que vamos a revisar hoy, Pablo dice de esta manera: por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero que nosotros establezcamos primero algunas ideas para podernos ubicar. Algunas ideas que nos permiten entender la importancia que el apóstol Pablo le está dando a esta doctrina de la justificación por la fe. Entonces, ubiquémonos un poco. En los capítulos del 1, versículo 18, al capítulo 3, del verso 20 de Romanos, Pablo, ¿qué hace allí? Pablo hace una presentación del evangelio. Y Pablo en esta presentación del evangelio, ¿qué hace? Él muestra, él argumenta que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, están condenados. Es decir, que todos los hombres son culpables ante Dios por su pecado. Así que entonces Pablo presenta en estos capítulos la necesidad que tiene el hombre de ser justificado, porque el hombre no puede agradar a Dios y el hombre no tiene nada que llame la atención de Dios, porque el hombre es pecador. Lo único que sabe hacer es pecar. Su corazón está inclinado siempre al mal. Entonces está en una condición de los cuales todos somos testigos, porque hacemos parte de este grupo. En los capítulos 3 del verso 21 al capítulo 4 del verso 25, Pablo presenta cuál es el camino para llegar a esa justificación. Por eso es bueno, mis hermanos, que nosotros leamos las escrituras. Yo sé que mientras estamos sentados, estamos luchando con esto. Pero mi hermano, la única manera de nosotros poder mantenernos en la justificación del Señor es por la palabra. Porque Dios, a través de su Espíritu, usa la palabra
para traernos a nosotros, en nuestro corazón, transformación. Solo a través de la Escritura. Sin la palabra, tú no te puedes informar de cómo es tu estado delante de Dios. Ahora, en los capítulos siguientes, en el capítulo 4, del verso 25 en adelante, Pablo, ¿qué hace? Pablo describe los frutos y las consecuencias de la justificación, describiendo de esta manera cómo aquel que ha sido justificado por Dios tiene alegría y gozo. Leamos nuevamente el capítulo 5, verso 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el capítulo 5, mis hermanos, Pablo inicia con un por tanto. Por consiguiente, por las razones antes dichas. Es decir, que la idea que Pablo trae no concluye allí. Al contrario, lo que estamos estudiando es el resultado de algo que anteriormente se ha dicho. ¿Cuáles son entonces estas razones con las que Pablo conecta esta idea? Él viene exponiendo la manera como nosotros somos justificados y la manera de hacerlo es usando la ilustración del Antiguo Testamento, la ilustración de Abraham. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que Abraham no dudó y no hubo incredulidad en él, sino que al contrario, él se fortaleció aún más confiando plenamente lo que Dios le había prometido, que Dios era poderoso para cumplirlo. Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham que él va a tener una descendencia. Dios le dice a Abraham que él, su descendencia, va a ser como las estrellas de los cielos. Gente de toda etnia va a ser salvada por medio de su descendencia. El texto dice que Abraham fue justificado por creer, por creer, por creer lo que Dios le dijo, mi hermano. El problema de la iglesia cristiana hoy es que no está creyendo en las promesas que se le han dado. ¿Por qué? Porque la iglesia no está leyendo la promesa en su palabra que Dios le entrega al hombre de lo que él hizo en su favor. No la conocen. Por eso es que en Romanos 4, 20 al 22, Pablo dice de lo que está aconteciendo con Abraham. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y recordemos que Abraham tuvo que lidiar con algo. Primero, con su cuerpo. Segundo, con la esterilidad de su esposa. Mis hermanos, eso es el cristianismo. El cristianismo no es leerse toda la Biblia, tener el conocimiento de toda la escritura y no aplicarla. El cristianismo es cuando viene sufrimiento, cuando vienen situaciones difíciles, ¿cómo tú enfrentas estas situaciones? Porque eso es lo que dice el texto en capítulo 5, del verso 3 en adelante. Porque dice que el sufrimiento que viene por medio de esta justificación produce algo en el creyente. ¿Y saben qué produce? Carácter. El sufrimiento produce carácter probado. Y mis hermanos, esto quedó escrito no solo por Abraham, sino también por nosotros. ¿Para qué quedó escrito? Para que nosotros creamos en Dios de la misma manera que creyó Abraham. ¿Que creamos qué? Que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y de la manera que Abraham creyó que Dios cumpliría la promesa,
fue justificado. Así que nosotros, al creer que Dios levantó a Jesús, somos justificados de la misma manera. Capítulo 4, verso 23 al 24. Ahí atrás. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, que es la fe, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el problema aquí? Mis hermanos, el problema no es venir a la iglesia. El problema no es leer las escrituras. El problema no es orar. El problema no es ayunar. El problema no es colocar las disciplinas espirituales en práctica. El problema es creerle a Dios que lo que Él hizo en tu favor y en el mío es verdad. Tú estás aquí sentado porque yo entiendo que tú crees que has sido salvado. Pero ¿qué evidencia hay de que tú eres salvo? La transformación que la palabra produce en nosotros. Por eso es que en el verso 25, ahí mismo, Pablo dice, ¿cómo es que nosotros, de qué manera es que nosotros podemos entender la justificación? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer para ser justificados? Que fue entregado, ¿quién? Cristo Jesús nuestro Señor fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El problema en este texto es que nosotros no nos vemos en las transgresiones. Nosotros somos esos transgresores. Nosotros somos los pecadores que Dios tiene que justificar, que Dios tiene que declarar justos, porque el hombre no tiene nada bueno en sí mismo. La justificación, mis hermanos, es la forma en que Dios ofrece salvación a todo el que cree en Jesús. Vamos a mirar cómo es que nosotros estábamos. Romanos 1:18. Más atrás, un capítulo atrás. Romanos 1:18. Mire lo que dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen ¿qué? La verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. ¿Quiénes? Los hombres. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos volvimos idólatras fácilmente porque nos creemos sabios. Muy bien, pero Pablo no termina. Pablo continúa. Por lo cual, Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, es decir, a sus deseos pecaminosos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Eso éramos nosotros. Ok, alguien puede pensar, pero Vladimir, yo no he hecho esto que dice Pablo al principio. Ok, puede ser que no hayas llegado hasta allí, pero déjame ver si podemos estar en este otro grupo. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Con qué fin?
para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Mis hermanos, díganme con esta descripción, ¿qué hombre es digno para estar delante de Dios? Y estos éramos nosotros. Porque Pablo dice en el capítulo 3, en el verso 9, dice de esta manera: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Díganme qué esperanza teníamos nosotros aquí. Ninguna. Por eso es que entra la justificación. Era necesario que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, aquel en que tú dices creer, descendiera para reconciliarnos con él. Mira 2 Corintios, capítulo 5, rápido. 2 Corintios. Capítulo 5, verso 18. Mira lo que Dios tiene que hacer. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, hasta ahí está bien. Verso 19. ¿Qué hizo Dios? Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Con quién? Con él mismo, no tomando en cuenta a quienes, a los hombres, sus pecados, sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que nosotros tenemos que mirar en estos textos lo que Dios hizo en nuestro favor. Mi hermano, tú estás ahí sentado, hoy escuchando el evangelio, disfrutando de algo que otros no disfrutan por la gracia de Dios. Pero tú fuiste justificado. Tú no estabas buscando a Dios. Tú no querías dejar tu modo de vivir. Tú lo amabas. Tú deseabas vivir en tu pecado. Porque Pablo lo dice, pero Dios, pero Dios, que es con misericordia, con el gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Nos dio a su Hijo. Así que miremos entonces rápidamente en esta doctrina de la justificación 3 aspectos, 3 resultados. El primero, habiendo sido justificados por la fe. Fuimos justificados por la fe. Es decir, que nosotros somos declarados inocentes. Pero recuerda, mi hermano, por favor, recuerda que tú eres culpable. Quien hace esta declaración legal no eres tú y no soy yo. Es Dios. Por eso Martín Lutero tenía un problema con la salvación. ¿Por qué tenía él un problema con la salvación? Porque no entendía la naturaleza del Dios que lo quería salvar. ¿Tú ves la naturaleza de Dios esta mañana? La compasión y la misericordia. Tú podrías estar en el mundo, pero estás hoy aquí. Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Esa justificación, esa bendita justificación por la fe que Dios nos dio a través de Cristo. Él nos declaró inocentes, aunque éramos culpables. Y Él lo hizo por ninguna obra que el ser humano haya hecho, por ningún mérito que Él tenga.
Dios no encontró en nosotros ningún mérito para salvarnos. Por eso es que Pablo, en el capítulo 3, verso 28, dice, ya que Pablo concluye que el hombre es justificado. ¿De qué manera? ¿Quieres tú quitarte la carga de estar agradando o buscando agradar a Dios por las obras? ¿De estar tratando de hacer cosas para Dios? Mira lo que dice el texto. Pablo concluye que el hombre es justificado por su confianza, por su fe en Dios, porque ningún hombre podía cumplir las obras de la ley. ¿Saben lo que Dios hace en Cristo en favor tuyo y mío? Cristo viene a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. La ley demandaba que el hombre caminara de una manera perfecta. Pero si el hombre es pecador, ¿qué concluimos? ¿El hombre puede cumplir los mandamientos? Si cumplimos 9 y erramos en 1, somos pecadores. Y ninguno podía. Eso fue lo que Cristo vino a hacer por ti, mi hermano, para que tú estuvieras ahí sentado escuchando el evangelio. Para que estuvieras tranquilo. Yo no creo que los que están aquí están preocupados por su pecado en ese momento. O están pensando en ellos. Yo creo que están tranquilos, en paz. Bueno, para los que son verdaderamente creyentes y están tranquilos y confían en Cristo, están tranquilos. Porque entienden lo que Dios ha hecho en favor de ellos. Eso es una bendita gracia. Mis hermanos, nosotros estamos tan manchados, que ninguna obra del hombre delante de Dios es digna de ser hallada sin culpa. Somos transgresores. Pablo dice, porque Cristo dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Qué hay de bueno en el hombre? Díganme, ¿qué miró Dios en ti y en mí, mi hermano? Para que hoy estuviéramos aquí. ¿Tú crees que Dios no está interesado en tu salvación? ¿Tú crees que Dios no está interesado en que tú tengas paz como la tuvo Martín Lutero después de que entendió, mas el justo por la fe vivirá? El problema aquí, mis hermanos, es pensar que la justificación yo la puedo conseguir. Es decir, que yo puedo tener fe para conseguir esa justificación. Y resulta que Efesios dice que nosotros somos salvos por gracia, mediante la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe que tú tienes, y aún la fe que Abraham tuvo para creer en Dios, no la tuvo él. Dios dio esa fe para que creyera en las promesas que él le había hecho. Porque no había ningún hombre delante de Dios perfecto. Por eso somos justificados por la fe. Somos declarados sin culpa de todo mal que hemos hecho, de todo el pecado que hemos cometido. Dios entonces pasó por alto el pecado sin cobrar la deuda, no, porque Dios es justo. Tú y yo estamos tranquilos. Por eso te digo que nosotros andamos como cristianos en la calle tranquilos, como si nada hubiera ocurrido, claro, porque nosotros no sentimos el peso de la condenación, porque sobre nosotros no recayó. Nosotros vemos eso en las escrituras y en las películas y vemos es a Jesús, pero no nos vemos a nosotros. Bueno, esa era la idea, por eso es por fe. Pablo dice en 2 de Corintios 5:21, es por eso que Jesús lleva el pecado en la cruz. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esto fue intención del Señor. Dios coloca tu pecado y el mío en Cristo. Y en nosotros, ¿qué hace Dios? Cuando te justifica, pone su rectitud moral al exponerlo a él en la cruz. Y a eso se le llama imputación. ¿Qué es? Que cuando Cristo está en la cruz, colgado en el madero,
donde tú miras a Cristo y dices, Padre, perdóname por mis pecados. Lo que Dios está haciendo ahí es que mientras que Cristo está en la cruz, Él está colocando la rectitud moral de Cristo en tu vida. Y en Cristo está poniendo tu pecado y el mío. A eso se le llama imputar. Él está cumpliendo la justificación que Él declaró. Mi hermano, tú no sabías que ibas a estar hoy acá, porque tú ni yo queríamos estar, pero Dios sí. Por eso es que nosotros necesitamos entender la justificación por la fe. Necesitamos leer Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 4, parar hasta allí, orar y pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, que me muestre, que me enseñe, que me haga entender. Y después leer el capítulo 5 en adelante para ver las maravillosas promesas de lo que Dios ha hecho en Cristo en favor mío. Era Dios en Cristo reconciliando al hombre con él mismo. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? Él coloca a tu favor, en tu cuenta, algo que tú no podías pagar. Estaba hablando con Ruth Mari, tratando de tener la idea de lo que es cuando uno tiene una deuda y dentro de la deuda nosotros estamos pagando intereses. Pero a veces uno paga intereses y paga intereses y paga intereses y a la deuda se va abonando poco. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en nuestro favor? En el Antiguo Testamento, eso era lo que hacían los sacerdotes cuando ofrecían los becerros, las ovejas, los machos cabríos por el pecado. Abonar al interés. Abonar al interés. Pero la deuda no es cancelada. Ahí sigue. ¿Qué hizo Cristo? Él paga. ¿Qué hizo Dios en Cristo? Él paga tu deuda. Y esa deuda no solamente la cancela, queda en ceros. Cuando tú pagas, alguien llega y paga tu cuenta, una deuda muy grande, queda en ceros. No tienes más. Pero lo que Cristo hace no es solamente que paga tu deuda, tu cuenta no queda en ceros. En tu cuenta es acreditado no solamente la salvación, sino ahora la vida, el carácter moral que tú no podías conseguir, el Señor te lo entrega. Eso es imputación, eso es justificación en tu favor. Por eso tú puedes estar tranquilo. Y eso es lo que te permite, mi hermano, mi querido hermano, estar tranquilo delante de Dios todos los días cuando pecas y vas y pides perdón. Pero si no entiendes esto, si no lo lees, mi hermano, ¿cómo te acercas a la presencia del Señor sin entender lo que Dios, no Cristo, Dios hizo en tu favor a través de Cristo? La intención de venir a morir en la cruz no fue de Cristo, fue del Padre. El juez que te podía condenar a ti y a mí. Bueno, el juez que nos condenó y que también nos salva. Así que Él nos imputa, nos da la obediencia perfecta de Cristo en nosotros. ¿En qué? Hacia la ley de Dios, lo que demandaba la ley. Así que nosotros podemos creer en este gran regalo de la gracia que Dios nos dio por medio de la fe. Romanos 3:24, 3:22 y 24. Rápidamente. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los, ok, no olviden, para los, no es por obras, para los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hasta ahí hay un problema. Todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios, pero Dios es hermoso. Y no se queda en el versículo 23, sino que sigue en el versículo 24. Todos, dice Pablo, son justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Ustedes saben qué es propiciación? Propiciación es aplacar la ira de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Aplacó la ira de Dios que venía contra ti y contra mí. Y dice el texto, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cree, mi hermano. Cree en Jesús. Hoy es día para creer. Hoy es día para colocar tu confianza en la cruz del Calvario. Hoy es día para entender el evangelio, para entender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Si tú, mi hermano, llegas y lees Romanos en este capítulo y no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no vas a llegar delante de Dios con confianza. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Murió por tus pecados y por los míos, porque yo merecía la condenación, porque mi vida era una vida inmoral. Yo transgredía, yo odiaba como Lutero a Dios. Todos nosotros lo hacíamos, pero Dios tuvo misericordia y compasión. La segunda característica es que tenemos paz para con Dios. Si la primera es que fuimos justificados por Dios, ¿ahora qué sucede? Bueno, si hemos sido justificados, ¿cómo estábamos nosotros? En guerra. No había paz entre Dios y nosotros. Estábamos como Rusia y Ucrania en guerra todo el tiempo. Por eso se llama reconciliación. Cuando Cristo está en la cruz, segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando. Estaba reconciliando al hombre con él mismo a través de Cristo. Y tú y yo no lo sabíamos. Hoy lo sabemos. Así que tienes un mérito más para acercarte en oración al Señor y darle gracias por lo que Él ha hecho. Miren, la obsesión más grande en el corazón del ser humano es encontrar paz. El hombre busca paz mundial, el hombre busca paz en su trabajo, el hombre busca paz en una paz social, el hombre busca la paz en el interior. Y a pesar de todas estas búsquedas que el hombre hace, la principal de todas las paces, si así lo podemos llamar, que el hombre necesita, no es resolver la búsqueda de paz, la conducta entre uno con el otro. Es paz con Dios. ¿Tienes tu paz con Dios? ¿Entiendes la salvación que has recibido? ¿Entiendes de lo que has sido justificado? Mi hermano, mira el capítulo 5, el verso 9. Me voy a adelantar. Cuando alguien te dice, ¿de qué te salvó Dios? Y tú le dices del pecado, esto es muy suave y muy leve. Porque Dios no te salvó. El pecado es la causa por la cual te va a condenar, a ti y a mí, si no estamos en Cristo. Pero Romanos 5:9, ¿qué dice? Romanos 5:9 dice de esta manera. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre es la muerte que Él dio en la cruz del Calvario en favor nuestro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo? ¿Seremos salvos de qué? ¿Todavía sigues pensando que es de tu pecado? Mi hermano, Dios viene contra el hombre pecador con ira. No es contra tu pecado. Por eso dice que Él estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Porque nosotros todavía no entendemos lo que significa estar delante de un Dios santo.
es la ira de Dios con la que se va a encontrar el hombre que no pone su fe en Jesús. A pesar de todas estas búsquedas, ¿por qué paz con Dios? Porque Dios se ha declarado en guerra frontal, directa con el hombre. Por eso dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, dice Pablo, se ha revelado desde el cielo contra la maldad, la perversidad de los hombres que se oponen a la verdad de Dios. Y eso es lo que vemos hoy, afuera y dentro de la iglesia, mis hermanos. Gente oponiéndose a la palabra de Dios, gente oponiéndose a la verdad de Dios, cristianos dudando de la palabra del Señor. Abraham no necesitó las escrituras para confiar. Abraham le creyó a Dios y por creerle a Dios llevó a su hijo para ser sacrificado. Él no titubeó cuando vio su cuerpo. ¿Qué haces tú cuando tienes un encuentro con el Señor? ¿Tú crees que delante de Dios el cáncer, la muerte, el dolor, la decepción, el sufrimiento tienen valor? Mis hermanos, Dios es mucho más grande que esto. Cristo nos dio un privilegio que ningún hombre tiene, y es que estamos hoy en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió. Fue Dios quien hizo las paces, no tú, mi hermano, ni yo. Tú y yo no estábamos buscando reconciliarnos con Dios. Ni siquiera nos interesaba. Pero Él nos buscó. Y hoy estamos aquí viendo esta maravillosa obra y agradeciéndole al Señor por la obra que ahora Él, por habernos quitado el velo que teníamos, ahora vemos en la faz, la gloria en la faz de Jesucristo. Eso es de gran valor. Ese es el Cristo en el cual Dios te ha permitido creer. Verso 11. Verso 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gloríate en Cristo. Eso es lo que tú debes hacer. Mis hermanos, ¿de qué nos jactamos nosotros en el cristianismo? ¿Qué te hace a ti y a mí mejor que otros? Nada. La única diferencia que nosotros tenemos ante el impío es que Cristo mora en nosotros. Pero eso no es para jactarnos. Eso es para adorarlo, para vivir para la gloria, una vida digna que Él nos llamó en santidad. No es para estar jugando al evangelio. Nosotros no venimos a reunirnos para saber si nos gusta o no lo que escuchamos. Nosotros nos reunimos porque vivimos en un mundo caído que te va a lastimar, que va a venir sin piedad si ya no lo hizo. ¿Cómo vas a responder cuando eso pase? ¿Con qué vas a responder? ¿Cómo vas a presentarte ante esta situación? Porque la palabra nos dice que el Señor nos proveyó a Cristo, el valor inmenso, su Hijo, para que tú en este mundo caído pudieras estar por medio de Él firme en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, por medio de esta justificación, por medio de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Pablo dice que esta gracia no es solo para el judío descendiente de Abraham, sino también para el gentil, para el impío. Ahora ambos tienen acceso a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:18, Pablo dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y no solamente tenemos ahora acceso por medio del Espíritu Santo a Dios, sino que ahora tenemos libertad en Cristo que nos permite entrar delante del Señor con confianza. Habiendo pecado,
para pedir perdón y recibir de Él tiempos de refrigerio, para presentarnos delante de su trono y decirle: Señor, aquí estoy, yo he pecado contra ti, pero tú eres mi abogado, tú eres mi defensor, tú moriste por mí, tú derramaste tu sangre para que yo fuera justificado. Tú, Dios, me presentaste justo por medio de Cristo delante de ti mismo. Así que ahora, la ira de Dios no reposa sobre ti. Y puedes estar tranquilo. La gracia, mis hermanos, es el favor inmerecido de Dios, el cual se le da al hombre pecador de manera gratuita. El hombre no puede hacer nada para ganarlo. Yo he hablado muchas veces de una ilustración que me gusta muchísimo, y es cuando uno ve un mendigo en la calle y el mendigo está en la calle y tú llegas y le das 50,000 pesos. Le das 50,000 pesos que él no estaba esperando, que él no te pidió y que él no buscó, pero tú se lo das. Eso es gracia, porque él no lo estaba buscando. Nosotros recibimos justificación de parte del Señor y no lo sabíamos. Hoy que te estás enterando, mi hermano, valora eso que Dios hizo en favor tuyo y mío. Es Dios el que hizo eso en favor tuyo y mío. Darnos acceso delante del Señor. En su gracia nosotros estamos firmes. Nos presentamos firmes delante de Dios, y esto no es simplemente que yo tenga un acercamiento a Dios, un acercamiento esporádico, de vez en cuando tengo visitas ocasionales de Dios como en el Antiguo Testamento. Ahora tú estás firme delante de Dios. Tú puedes entrar delante del Señor en su gracia y entrar para estar delante de Él sin pedir audiencia, como lo hacían los reyes, como lo hacían los súbditos en el Antiguo Testamento, que tenían que ser llamados. Ahora tú puedes entrar a la presencia de tu Señor confiado. John Stott dice de esto: no perdemos ni recuperamos la gracia como si fuéramos cortesanos, servidores del rey, que pueden recuperar o perder el favor de su rey. Nosotros tenemos la gracia de Dios para siempre. Tenemos entrada a su presencia para siempre. Y por eso, y en eso es que nosotros nos gloriamos, en la esperanza de la gloria del magnífico, del hermoso, del bello Dios todopoderoso, que nos ha dado libertad. Así que nos gloriamos en que hemos sido justificados por nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, mi hermano? Que seamos hechos a la imagen de Cristo. El destino final del creyente es que podamos participar de la gloria de Dios mismo. ¿De qué manera? Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Para concluir, mis hermanos, nuestras vidas son justificadas por Dios en Cristo. Sí, por poner mi fe. Ten cuidado, mi hermano, de creer que es la fe la que te da la justificación. No es la fe, es el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es Cristo. No te equivoques. El hombre tiene fe en muchas cosas y no por eso es justificado. El objeto de tu fe y mi fe es Cristo. Si tú no pones tu mirada en Él, mi hermano, es muy difícil que tú puedas entrar en salvación. Pero si crees en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vamos a recibir la justificación por lo que Dios hizo en favor tuyo y mío a través de Cristo para perdonarnos. ¿Comprendemos que la justificación trae como resultado evidencias visibles?
La justificación es la forma en que Dios ofrece salvación a todo el que cree en Jesús. Si es así, entonces vive para servir en comunión a tu Señor, a Cristo, y amar a tu hermano. Somos declarados inocentes ante Dios, no por ninguna obra que el ser humano haya hecho. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios confiados porque Cristo es tu acceso. Por eso tú puedes orar y leer la palabra. Nada más. Así que si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás orando, si tú no estás viviendo la vida en Cristo, revisa tu vida, tu comunión con Cristo. Dios acredita a tu cuenta, mi hermano, a tu vida, la obediencia perfecta de Cristo. No tienes por qué andar con la culpa, la vergüenza, el odio, la amargura, la venganza en tu corazón. Cree en Jesús, cree que Dios puede perdonar tus pecados. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Si vuelves tu mirada a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios ha creado una entrada, un acceso seguro y directo hacia Él, hacia su Hijo. Confía que Él puede transformarte. Descansa hoy en la gracia que se nos ha dado. Descansa en la bendita gloria del Cordero de Dios, aquel que fue provisto para que tú, mi hermano, pudieras confiar que la vida que ahora vives, la vives por fe en el Hijo de Dios. Y si tú, que nos acompañas hoy, no has creído en Cristo, Él no está en tu corazón, hoy es el día para que mires hacia la cruz, para que mires a Cristo con bondad, para que mires a Cristo en su perdón, en su misericordia, para que vengas en arrepentimiento y fe por tus pecados. Arrepiéntete hoy de tus pecados, confía en el Señor y Él te concederá tiempos de refrigerio. Oro para que el Señor traiga fe para creer en lo que hemos hablado, para que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y traiga convicción y nos permita ser una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia que practica el evangelio, que vive la justificación que hemos recibido de Dios, y esto nos permite amarlo, desearlo más que las cosas de este mundo. Que Cristo, mi hermano, que Cristo sea el deseo más profundo de tu corazón. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de enseñarnos que tú nos justificaste y de hacernos entender que nosotros no podíamos acercarnos a ti. Cuánta gracia y cuánta misericordia hay en ti, Señor. Cuánta esperanza tenemos en ti, Cristo. Ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas, como descansó Abraham. Y Abraham no tenía las escrituras. Señor, enséñanos, ayúdanos, concédenos que podamos deleitarnos en ti. Que tú puedas ser nuestro mayor deseo y anhelo. Que este mundo no opaque la belleza de tu Hijo. Porque lo que tú hiciste en favor de nosotros, el justificarnos cuando nosotros no lo merecíamos, no tiene comparación alguna. Señor, nosotros no podemos ser cristianos porque queramos. Nosotros podemos ser cristianos porque tú obras en nosotros para la gloria de tu nombre. Y tú transformas los corazones inmorales en corazones santos con deseos puros. No es en nuestras fuerzas, no es el que quiere ni el que corre, sino el del que tú tienes misericordia. Ten hoy misericordia y compasión de nosotros y permítenos adorarte y permítenos recibir salvación
y permítenos gloriarnos en tu presencia y disfrutar de esa bendita promesa que tú nos diste en Cristo al justificarnos, y nos diste no solamente salvación, sino que ahora podemos estar salvados y en relación, en comunión con nuestro Dios y Creador a través de Cristo Jesús. Toda la gloria, toda la honra sean dadas al Cordero, porque te lo pedimos en sus méritos, en la cruz del Calvario. Amén.